Ha conocido el día de hoy en la tercera jornada de juicio de Nicolás Cepeda en el caso de la desaparecida Narumi Kurosaki. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte. Tercera jornada muy intensa. De hecho, terminó más tarde de lo habitual, incluso que había comenzado a eso de las 8 de la mañana, termina cerca de 20 para las 9 de la noche. Muy extensa, comienza con la declaración de amigas de Narumi de forma telemática desde Japón. ¿Ya? Luego el análisis de algunos expertos, pero lo más importante, lo que se roba toda la atención esta jornada es la segunda declaración de Nicolás Cepeda, donde la defensa, los abogados creyentes específicamente, creen que hay un punto de quiebre en esta jornada porque comienzan a encontrar contradicciones finalmente en los relatos que hace Nicolás Cepeda y también reconoce ciertas actitudes, como por ejemplo empieza a reconocer algunos celos Nicolás Cepeda y también empieza a cambiar sus versiones con respecto a lo que él había dicho inicialmente, lo que había dicho el martes, lo que había dicho en sus declaraciones en Chile. En definitiva, yo hablé con el abogado creyente, el abogado de la última pareja, de hecho, de Narumi, de Arthur del Piccolo, claro, y él me decía que no era un buen día solo para la defensa, no era un buen día para los creyentes, sino que era un buen día para la investigación. Incluso era un buen día para Nicolás Cepeda con todo lo que se había sabido. Por ejemplo, él reconoce ciertas actitudes celosas, como por ejemplo hacerle eliminar algunos contactos a algunos amigos de Facebook. Lo que él dice, Nicolás Cepeda, en esa argumentación es que Narumi era muy inocente, era un poco naif, porque ella agregaba personas porque siempre a ella la invitaban a comer. Entonces Nicolás Cepeda relata que en ese momento, cuando incluso ya no estaban juntos, veía que algunas personas, Narumi las agregaba a Facebook, ellos la invitaban a comer, quizás qué impresión podía dar. Esa era la preocupación de Nicolás Cepeda, y le decía que no podía ser tan inocente, que quizás esas personas, esos hombres principalmente, podían querer algo más y que ella no tenía que ser tan inocente. Parte de eso es lo que se empieza a desgranar en esta tercera jornada, que, como ya les decía, era muy extensa aquí en la noche de Besanzón, y se nota también el cansancio y el hastío de todas maneras de Nicolás Cepeda, quien muchas veces, consultado obviamente, interrogado por los abogados creyentes, repite que eso ya lo había declarado, que él está dispuesto a hacer todas las preguntas, pero que empieza a jugar un poco el gallito finalmente con los abogados creyentes, que le hacen preguntas sobre 3-4 puntos dentro de una misma pregunta, y él alega que no le dejan responder, pero finalmente es el resultado de una jornada muy extensa que yo les decía que duró ya, estamos hablando, casi 13 horas en esta jornada. ¿Tú tuviste la oportunidad hoy día, Nicolás, de conversar con la familia? Sí, conversé con la familia de Nicolás Cepeda, obviamente, fuera de cámara, y ellos me dieron una jerga un poco futbolística. Lo que ellos dicen es que están jugando un partido de visita con el público en contra. Esa es más o menos la intención, el ánimo finalmente con el que están afrontando ese juicio, donde, claro, eso es lo que ellos perciben principalmente. Su crítica es contra la prensa francesa, que ellos alegan que ha tomado posición finalmente en este juicio, donde sabemos que llevamos 3 jornadas, pero falta todavía mucho, falta casi 2 semanas, y obviamente será la justicia la que tenga que determinar si Nicolás Cepeda es culpable de lo que se investiga. El único investigado por la muerte, el asesinato finalmente de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki en diciembre de 2016, en circunstancias que él fue la última persona que estuvo con ella, de la que se tiene registro que estuvo con ella. Hoy día tengo entendido que también prestaron testimonio, tal como tú lo decías, amigas de Narumi, que hablan de el perfil de Nicolás Cepeda, que no era este hombre creyente, devoto de Santa Teresita, buen hijo, buen pololo, sino que también muestra rasgos celópata. Sí, y es bien revelador el detalle que dan ellas. Yo les decía, desde las 8 de la mañana más o menos, desde una videoconferencia telemática desde Japón, porque ellas dicen que Narumi Kurosaki le tenía miedo a Nicolás Cepeda, miedo de lo que podía hacer. Cuando Narumi se entera que Nicolás va a viajar desde Chile hacia acá, hasta Francia, hasta Besanzón, finalmente ella se preocupa, no sabe cuáles son las reales intenciones, le da miedo, y esa es la preocupación que Narumi finalmente le transmite
a sus amigas, y eso se revela en conversaciones que ellas tienen, donde Narumi, les habla de una expareja que había tenido, que no habían terminado en muy buenos términos, pero que finalmente le inquietaba saber qué era lo que iba a hacer, a qué venía finalmente Nicolás Cepeda. Y esa es parte de una de las declaraciones un poco contradictorias. Vamos a ver las declaraciones después, pero yo conversé, como ya les decía, con el abogado de Artur del Piccolo, que es querellante en esta causa, y él me decía que la estrategia inicial, el discurso inicial de Nicolás Cepeda era que él había venido aquí a Besanzón porque conocía la zona, que quizás venía a estudiar. Lo que se revela, lo importante de esta jornada, es que él dice que quería torcer el destino y venir a encontrarse con Narumi. Intenta responder durante esta jornada Nicolás Cepeda por qué pasa unos 2 o 3 días en los que llega acá a Francia, llega primero a Dijon, donde arrienda un auto, luego viene aquí a Besanzón, a unos 30, 40 kilómetros aproximadamente, y pasa un par de días sin comunicarse con Narumi. Lo que explicaba Nicolás Cepeda en parte de este juicio es que él todavía tenía muchas dudas en su mente, muchas contradicciones internas, sentía vergüenza. Es un concepto que utilizó mucho hoy día Nicolás Cepeda en las distintas respuestas que da, que tenía vergüenza de no saber si era cierto lo que él tenía en su cabeza, lo que sentía en su corazón, y no saber además si era correspondido lo que sentía Narumi. Él dice que lo confirma, que Narumi finalmente tenía la misma sensación, el mismo sentimiento que él, y eran 2 personas que querían encontrarse, que querían conversar, tenían las ganas, y eso es más o menos lo que relata y revela hoy día Nicolás Cepeda. De hecho, muestra una foto. Sí, efectivamente. Sí, se muestra una foto de las conversaciones, por ejemplo, de una conversación que tenía Narumi con su entonces pareja, con Artur del Piccolo, donde ella le dice, él le ofrece a ella que se junten, pero ella le dice que no, que tiene un problema. Artur se preocupa y le dice, esto es preocupante, nos afecta a nosotros, y Narumi le dice, no nos afecta a nosotros, pero me afecta a mí, es algo que tengo que resolver yo. Él le ofrece que se junten, que se vean, pero Narumi le dice que no. En circunstancias que sabemos de la investigación, en ese momento estaba con Nicolás Cepeda. Sí, lo que va a hacer para darle contexto a ese diálogo está muy bueno. Nicolás es un seco contando la historia, porque es súper difícil contar el relato del tribunal completo durante tantas horas. En ese momento lo que le estaban preguntando de hecho este punto lo pone la abogada de Nicolás sobre la mesa, primero hablando de la relación buena que tenía Nicolás con Narumi, y era tanto la proximidad que ellos tenían que Narumi quería estar con Nicolás. ¿Y cómo se acredita eso? Porque Narumi, momentos antes, el día 4 de diciembre, recordemos que Nicolás llega cerca de las 8 de la noche, se van a comer y ellos vuelven cerca a las 10 de la noche a la recepción universitaria. En ese tiempo, Narumi, en vez de irse a ver con Artur, le escribe a Artur diciéndole que le salió un problema y que no se puede juntar con él. Claro. Y Artur le dice, bueno, y ahí viene el tema, ¿pero qué? ¿El problema nos involucra? No, tranquilo, pero... ¿Y qué es lo que decía Lafont con esto? Narumi estaba inventándoles excusas sobre pololo para seguir con Nicolás porque quería estar con Nicolás. Nicolás y Narumi tenían una relación maravillosa. Nicolás y Narumi tenían un affair, una conexión que los quería dejar juntos. Tanto en el fondo, que ella no estaba forzada a estar con Nicolás. Exactamente, eso es el tema. Ella nunca estuvo forzada. Y este tipo de cosas dan cuenta, este tipo de actitudes de Narumi dan cuenta de aquello. Si tú lo lees literalmente, no necesariamente te indica que ella está voluntariamente con él. No, pues por eso muestra una fotografía de Nicolás Cepeda con Narumi minutos en Francia, minutos antes, como diciendo, mira, se sacaron una foto, ella no se ve forzada, ella se ve alegre. De hecho, lo que dice Lafont es que se ven súper alegres en esa foto. Y otro tema más, que si lo concadenas con la declaración de los meseros que los atendieron en la Fontana de Auguste, que fue en Dort, donde fueron a comer, también dice que se ven como una pareja súper bien compenetrada, que no se veían problemas, que no había ningún tema, que nada les llamó la atención de esa pareja, solamente que era una persona asiática con una persona latina que hablaba inglés, o sea, claro. Aparte de eso nada más. Entonces todo esto lo que intenta la Fonda hacer es decir, wow, aquí nadie estuvo obligado, aquí nadie estuvo forzado, nadie tocó a nadie, esto fue solamente un encuentro de 2 personas que se aman. Es más, Nico, Nicolás Cepeda vuelve a hablar de Narumi en el juicio y lo hace como si Narumi estuviera viva. Me gustaría que entráramos en esa arista, pero antes te quiero invitar a ti y al público que nos está viendo a revisar las palabras de los abogados de Artur del Piccolo y de la familia de Narumi, con quienes tú conversaste hace instantes. And the second point, he said, okay, I came in Besançon to see her, or to try to see her, or to try to make it natural,
the meeting with Narumi. And that is a very important point because he never said that before during the last 4 years. So little by little, step by step, this trial is changing. And that is very important. That is the lesson from today, that the trial is not finished. And he realizes that all that he had prepared is now confronted to another version, which is the real version. And we see that he is not feeling really well now. At the end of the day, he begins to give contradictions, and it's we hope to have pieces of truth, at least, like he's coming to admit that he is a bit jealous. He's coming to, well, there are a few things that he begins to admit, but it's hard. I think it will be hard work. Los dos abogados querellantes, Nico, de alguna manera lo que intentan demostrar con las declaraciones que te dan post esta extensa jornada es que Nicolás Cepeda de alguna manera está empezando a caer en contradicciones o a revelar ciertos hechos que los primeros 2 días no lo había realizado, como por ejemplo, ¿por qué se dirige a Besanzón? Sí, y ellos, bueno, no me lo dicen, de hecho, en cámara, pero se podría deducir que también es parte de una estrategia, claro, de finalmente de cansancio, de preguntarle a Nicolás Cepeda. Hoy día se le preguntaron las mismas cosas, los mismos tópicos muchas veces y en desorden. Eso hay que dejarlo súper claro porque en algún momento les hablan de contradicciones, ciertas inconsistencias, como por ejemplo las reservas que él hacía luego del encuentro con Narumi, luego van a sus discusiones que tenían en septiembre por Facebook, luego vuelven, por ejemplo, lo enfrentan, lo confrontan con respecto a la relación, a lo que pasa cuando finalmente Nicolás Cepeda se va. Lo que dice Nicolás Cepeda es que más allá de este encuentro amoroso, lo que pasa es que a ellos les viene un golpe de realidad, porque se dan cuenta que tenían caminos distintos. Narumi desliza que ella tenía ganas de ir a realizar una pasantía a Japón. Su idea inicial era Europa, pero finalmente Nicolás Cepeda relata hoy que se decanta por Japón y él se da cuenta que también tiene que volver a Chile, que su vida está en Chile. Eso es lo que dice él, que se tiene que ir, se dan cuenta que son caminos distintos y en ese momento hay 2 partes del viaje, porque primero él dice y reconoce que tiene que devolver el auto. Esa es la obligación que siente y además él tenía, y lo dice muchas veces hoy día durante este juicio, este interrogatorio, tenía muchas ganas de ir a ver a su primo que lo estaba invitando a Barcelona, que sabemos que llegó obviamente días después. Ese es más o menos el argumento y de hecho el abogado de Arthur Del Piccolo le pregunta, ¿pero cómo? Si se reencuentran, pasan 36 horas juntos, después uno te preocupas de ella. En ese momento es cuando Nicolás Cepeda se quiebra. Sí. Él dice, si tú crees que no me preocupé, estás muy equivocado, deja de hablar, se corta finalmente y se lleva las manos, una mano a la cara, a los ojos, tapándose los ojos y conteniendo el llanto en una segunda arrebato de emocionalidad. Sabemos que el primero había sido el martes cuando su papá relataba la infancia que había tenido Nicolás Cepeda. Si me das 30 segunditos, Nico, ahí, porque eso es súper importante, porque el abogado atiende y dice, a ver, Nicolás, ¿cuál fue tu actitud posterior a estas 30 horas que estuviste con Narumi de amor, de pasión, de todo? Porque supuestamente Narumi estaba a los 5 días de cumpleaños y por lo tanto lo lógico era por lo menos que hubiese un llamado, un mensaje, oye, lo pasé bien contigo, no te quiero ver más, alguna comunicación que hubiera entre ellos. Y el abogado le dice esto a Nicolás, justamente le dice, ¿cómo no le dijiste nada a Narumi? ¿Cómo no le escribiste nada? Bueno, es que no sabía, que no quería meterme, no quería seguirla presionando, quería darle su espacio. Y el problema es que el abogado le dice, ¿no será que tú no quisiste llamarla porque a la gente muerta no se le llama? Y ahí es donde Nicolás Cepeda se va a la conchinchina y se produce el quiebre literal donde comienza como, no, es que tú no sabes nada, y comienza a llorar y tú no entiendes, yo de verdad la amaba, y comienza a quedar como un poco la... Se descontrola. Se descontrola y comienza toda esta faceta de actuación que tiene Nicolás. Es que él ha jugado un rol de frialdad desde el día 1. Durante 4 años mantuvo el papel sin ningún problema, pero ahora que se contrapone lo que decía el abogado, se contrapone la versión de él contra
contra las pruebas. Les voy a poner la un ejemplo. evidencia, Les voy a poner un ejemplo. yo creo que él va emocionalmente se va a ir quebrando de aquí al 12 de abril. Eso es lo que los abogados querellantes y la fiscalía está viendo, que Nicolás primero está perdiendo la compostura. De hecho, más adelante vamos a ver que casi se agarra con el juez presidente, le grita en francés. No, si hoy día fue... ¿le grita? No, si hoy día... De hecho, Nicolás, ¿tú viste esa parte cuando comienza a hablar en francés, Nicolás? Sí, lo vi porque finalmente, de hecho, a lo largo de toda la jornada, Nicolás Cepeda empieza a declarar cerca de las 2 de la tarde, después de un receso, y en ese instante, más o menos como a las 3 de la tarde acá, empieza a tener problemas con su traductor, Exacto. con su traductora. Entonces, Nicolás Cepeda empieza a escuchar la traducción, de hecho, en francés, y él dice, no fue esto lo que quise decir, y ahí empieza, y también se nota el quiebre, se nota el desgaste, porque hay que decirlo, yo he podido durante estos días entrar al juicio, y Nicolás siempre ha estado con una camisa, manga larga, hasta toda la manga, y una corbata, muy compuesto siempre, y de hecho siempre con una mascarilla que le tapa gran parte de la cara. De hecho, los ojos es muy poco de lo que se puede ver, y él está siempre muy atento, muy compuesto, con la espalda bien erguida siempre. Pero ahora en esta jornada de declaraciones, donde él se tiene que agachar incluso para encorvarse un poco para hablar con el micrófono, ya se empieza a notar el hastío también, porque él les dice, yo esto ya lo he respondido muchas veces, lo puedo seguir respondiendo, sí, si me dejan. Y esa es la gran confrontación que tiene finalmente con el presidente del jurado, con el abogado querellante. Eso es más o menos el sentir que ha tenido Nicolás Cepeda finalmente durante estos días. De hecho, en algún punto él dice algo así como, Narumi sabe que soy un hombre paciente. Voy a volver, esto ya lo expliqué, lo puedo volver a explicar. O sea, hace un juego emocional también con su contraparte que es bien al filo. La gente nos escribe, Nico, te lo transparento, y nos dice, ¿por qué no muestran cuando lloró? ¿Por qué no muestran cuando le gritó al presidente del tribunal? Entiendo, Nico, que dan unos minutos para que se capten algunas imágenes y luego tú puedes permanecer, pero sin grabar, ¿no? Lo único que se pudo hacer fue el martes, el día que comenzó, porque lo que nos decían desde la justicia francesa, yo pensé que era solo este tribunal o este juicio en particular, la justicia francesa no permite la retransmisión de los juicios. De hecho, nosotros, los periodistas que estamos en unas salas contiguas y también podemos entrar a la sala como público, no podemos hacer fotos, no podemos grabar videos ni grabar notas de voz. Lo que obviamente, claro, el audio complica obviamente mucho la labor finalmente, que está haciendo una transcripción obviamente minuto a minuto, pero muy rápido, pero hay que obviamente destacar en este caso lo que hacen los colegas franceses, que son una bala en este caso, porque obviamente están acostumbrados a hacerlo. Para que la gente entienda un poquito, esto se parece a los juicios que usted ve de Estados Unidos en la televisión, cuando solamente puede ver a gente que dibuja o hace croquis del imputado, porque no se permiten cámaras, no se permite grabar, no se permite nada. Por lo tanto, las únicas visiones que tenemos de juicio son aquellos dibujos que hacen algunos dibujantes que están dentro de la sala, y eventualmente la transcripción que están haciendo los periodistas desde adentro de la sala y que nos van contando el minuto a minuto. Les quería poner un ejemplo dentro de lo que pasó hoy día para que se imaginen un poquito qué es lo que está pasando en Francia con el interrogatorio con Nicolás. Hay una etapa crucial, hay una pregunta crucial. Primero, porque Nicolás incurrió en una diferencia que lo pillaron hoy día. En las declaraciones en Chile, él dijo que el día 5, recordemos que él, el 4 de diciembre se junta con Narumi, pasa todo el día 5 y según supuestamente el día 6 había abandonado la habitación y se habría ido de la residencia universitaria. Según lo pillaron, revisando las declaraciones en Chile, él dijo que se había ido el día 5 de la residencia. Y acá entre interrogatorio e interrogatorio, él confiesa que sale el día 6 de la residencia. ¿Por qué? Porque sabían que estaba el auto grabado hasta el día 6 y por lo tanto no podía mentir que había dejado el auto botado allá. Así que tuvo que reconocer que salió el día 6. ¿Por qué es tan importante? Porque el día 5 a las 9 de la mañana, Arthur del Piccolo fue con sus amigos a buscar a Narumi para saber qué era lo que estaba pasando. Y le golpeó la puerta. Y aquí literalmente comienza a haber, hay un problema, eso a las 9 de la mañana, y esto lo está interrogando el juez presidente a Nicolás. Y le dice, supuestamente Nicolás le explica al juez presidente que lo que hizo fue Narumi escribirle un correo a Arthur diciéndole literalmente que estaba en el centro con otro hombre, que estaba en el centro de la ciudad con otro hombre. Y le he visto escribir cosas, pero no tengo recuerdo exacto qué fue lo que escribió, le decía Nicolás al juez presidente. Me indicó que me callara con la mano. Dice que Narumi, mientras le mandaba este mensaje a Arthur, le dijo, quédate callado, como que no nos vean, porque ella estaba mirando por el ojillo de la puerta, para que nadie la viera y no la pillaran supuestamente con Nicolás ahí.
Y lo más simpático de todo esto es que además él dice, estaba descalza, es tradicional para ellos, se levantó de la cama y miró por la mirilla para quien estaba detrás de la puerta. Arthur del Piccolo explica que Arthur cuando fue a la novela declaró que ese día no había ningún ruido en la habitación de Narumi. Ellos golpearon la puerta y no se escuchaba nada. Se quedaron ahí escuchando, pegando el oído a la puerta y no se escuchaba nada. Y el juez presidente le dice, entonces ¿cómo lo hicieron? Porque según Nicolás, ellos estaban viendo una película. Entonces le dice, no, es que nosotros estábamos en la cama viendo la película, se para Narumi, mira por el ojillo, me dice, callado, le manda este mensaje, como aguántate, y todo había pasado. Y el juez le dice, sí, pero hay algo que no entiendo, ¿cómo estaban viendo una película y el señor Arthur del Piccolo y sus amigos, nadie escuchó nada en la puerta, como que no había ruido dentro de la habitación? Porque la habitación todos sabemos que es chiquitita, entre la puerta y la cama deben haber 2 metros, 1 metro, claro. deben haber nada. 9 metros cuadrados tiene. Mira, 9 metros cuadrados. Y adivinen la respuesta. ¿A qué se les ocurriría a ustedes para responderle a juez? Estábamos compartiendo los audífonos. Estábamos con audífonos viendo la mentira. película. No, yo lo dije como absurdo, perdón. Estábamos con audífonos viendo la película. No te creo que esa fue la respuesta. Así que esa fue la respuesta que Nicolás le da justamente para salvar este problema que había. Y ahí la pregunta del juez de haber sido, ¿qué película? Exacto, ¿y qué estaban viendo? Bueno, y es que hasta ahí nomás llegamos, por lo menos esa es la transcripción que tenemos de los pequeños detalles en que lo van pillando a Nicolás, que Nicolás ya no tiene cómo explicar. Nico Muñoz, hoy día, dentro de las declaraciones que dio una de las amigas y compañeras de Narumi, está el tema, bueno, varias son las que reconocen que efectivamente tenía problemas y que ella les había contado que tenía problemas con un exnovio. Y hay una que habla de que estaban en una fiesta en noviembre del año 2016 y que Narumi en esa fiesta le cuenta que tenía un problema con un exnovio y que le había hackeado el Facebook. ¿Es así? Sí, de hecho, fue la primera. Es una mujer de 26 años que de hecho reconoce que conocía a Nicolás Cepeda y Arthur del Piccolo. Ella declaró por videoconferencia a las 8:15 de la mañana de acá y decía que ella iba a una clase con Narumi. De hecho, fue la que entró a su pieza cuando la estaban buscando. Ella fue de las amigas que de hecho entra a la pieza, que encontró todo normal, pero excepto las sábanas y la maleta, que son los antecedentes que ya sabíamos. Pero tiene que ver con el miedo que Narumi finalmente le había reflejado, que decía que sentía con respecto a Nicolás Cepeda. Eso es lo que pasa. Y de hecho, ahí en imágenes estamos viendo el centro de lingüística donde ella iba a estudiar francés. Ellas eran compañeras ahí en la universidad y también en el centro de idiomas donde iban finalmente. Es que además eso de hackearle el Facebook a otra persona, quien fue tu pareja, habla de una relación más que tóxica. O sea, no habla de una relación normal como de alguna manera lo quiso pintar la abogada defensora de Nicolás Cepeda en un inicio, sino que habla de una relación muy difícil y todas las amigas que declararon hoy día coinciden en algo. Que el término había sido extremadamente complejo. Hay algunas que hablan de que Narumi estaba molesta porque Nicolás Cepeda iba a viajar a Francia, que no quería verlo, que era una situación bien compleja la que estaban viviendo.